Buenas, bienvenidos a Lenguarozzi. Hoy vamos a ver cómo hacer un texto argumentativo para la selectividad. Para ello nos vamos a basar en el libro de Sansi de lengua. Concretamente vamos a empezar por la página 39. En primer lugar nos dicen que debe ser un discurso bien organizado a partir de un tema propuesto. Exponer la idea de forma precisa y ordenada, y utilizar con destreza los argumentos y reflejar una posición personal crítica y fundamentada. Para ello, el primer paso es acostumbrarse a leer textos como los que vamos a trabajar, que son los textos periodísticos. Si nos acostumbramos a entrenarnos de esta forma, conoceremos mejor la sociedad y podremos tener una opinión más fundamentada de ella. En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta qué argumentos son válidos y cuáles no. Hay argumentos que se basan en nuestra propia opinión, en nuestras propias sensaciones y realmente no terminan de ser válidos. Sin embargo, hay otros que sí son más objetivos, están basados en estadísticas, en pruebas científicas y esos sí serían más válidos. Esos argumentos o falacias vienen en la siguiente página y nos van explicando cuáles sí y cuáles no. Por ejemplo, el primero dice causa o consecuencia demostrada. El vínculo entre dos hechos o ideas se sostiene en leyes físicas o estudios contrastados. Bueno, cuando hay una demostración, eso sería un argumento más demostrado. Por ejemplo, ha vuelto a tener fiebre, causa, por tanto no podemos decir que haya superado el virus, consecuencia. Bueno, pues esto sería un argumento que realmente está demostrado científicamente porque lo podemos ver por el termómetro que todavía la persona tiene fiebre. Sin embargo, en el otro lado, a continuación, nos da una explicación que no está totalmente basada en la ciencia ni en nada que podamos fiarnos de ello. Por ejemplo, he suspendido el examen porque el profesor no me puede ver. Bueno, pues eso es una opinión subjetiva que puede ser real o no, pero que más bien va a ser falsa. Luego, el uso de datos estadísticos. Pues lo mismo, tenemos que ver qué datos nos dan y que no pueda ser una manipulación. Porque aquí, por ejemplo, nos dice, según la Organización Mundial de la Salud, el tabaco causa el 71% de las muertes por cáncer por pulmón. Bueno, pues la Organización Mundial de la Salud nos dice que el tabaco provoca bastante cáncer de pulmón. Sin embargo, en el otro lado hay una manipulación porque nos dice el tabaquismo puede producir cáncer, pero no debemos olvidar que la mayor causa de muerte en el mundo es el infarto. Ahí lo que hace es una desviación para que nosotros nos fijemos en que hay algo que provoca más muerte que el tabaco, aunque probablemente el tabaco también influye en que se provoquen infartos. Luego es importante el criterio de autoridad. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, pues probablemente eso va a tener una base comprobable y fiable. Sin embargo, si nosotros decimos, bueno, lo decía el periódico, por tanto tiene que ser verdad, pues puede que sea verdad o puede que no. Debemos tener en cuenta que ese criterio de autoridad sea verificado. Luego hay aquí varios argumentos más que podemos tener en cuenta, pues no fijarnos demasiado en los estereotipos. Luego también, por ejemplo, que no sea el ataque personal, ¿no? Que no esté basado, por ejemplo, el ad hominem, ¿no? Que no sea una ridicularización de la persona, por ejemplo. Pues no puede decir... tú no puedes opinar porque no has terminado tus estudios. Pues ese ejemplo no valdría porque es un ejemplo en el que tú estás atacando a la persona y no a su argumento. Debemos tener en cuenta a los argumentos. O luego tampoco fijarnos en nuestra propia conveniencia.
Decir, por ejemplo, si no vinieran inmigrantes a España, habría trabajo para todos. Bueno, lo de habría trabajos para todos es una opinión. Y que esta opinión está más basada en nuestra propia conveniencia, en un interés más egoísta que a lo mejor la realidad. Bueno, vamos a ver ahora algunos tipos de estructuras y cómo hacer el guión previo a la redacción. El guión previo. La claridad y el orden son fundamentales para hacer llegar al lector la idea principal que se defiende y las razones sobre las que sustenta. Bien, vamos a ver la estructura. Hay diferentes tipos de estructuras que se pueden utilizar. La estructura analizante o deductiva va de lo general a lo particular. Por tanto, te va a exponer al principio la tesis. La tesis es la idea que te quiere decir el autor, su idea principal, lo que te quiere transmitir. Y para ello te va a decir algo general, como aquí. Por ejemplo, todos los coches Toyota son muy buenos. Y ahora vamos hablando y dices, mi coche, concretamente el Toyota, pues es muy bueno. Si luego la sintetizante o inductiva. Ahí pondríamos el ejemplo de un coche concretamente aquí y de ahí nos podemos hablar de todos los coches, incluso a lo mejor de todas las marcas. Podemos decir que actualmente todas las marcas del mercado son muy buenas, pero hemos elegido una, la inductiva se basa de una a todas. Luego la encuadrada al principio te dice una idea y al final te la vuelve a decir la misma. Con otras palabras, pero te repite de alguna forma la misma. Luego podemos ver cuáles son normalmente las partes que tiene el texto. En primer lugar, va a tener una introducción en la que se fija el tema general y si la estructura es deductiva o encuadrada va a decir al principio la tesis, es decir, lo más importante. Luego el cuerpo argumentativo, ahí se van a decir argumentos a favor o en contra de lo que se quiera decir. Y luego la conclusión, ahí ya con eso terminaríamos, pero sería una reformulación de la idea, de la tesis, pero hay que evitar decirlo de la misma forma, no decirlo con las mismas palabras.